Capítulo 4, y cuando usted lo tenga me lo confirma con un poderoso amén. Y vamos a estar considerando su versículo 18 hasta su versículo 21, y cuando usted lo tenga me lo confirma con un poderoso y fuerte amén. Dios bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando a través de los medios cibernéticos. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde cada uno de sus corazones y de sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lucas capítulo 4, versículo 18 al versículo 21, todos lo tenemos. Amén. Damos lectura a la palabra de nuestro Dios, honrando la gloria de los tres grandes que hay en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra de la siguiente manera: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vayamos delante de la presencia de Dios en oración. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Dios mío. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos has dado de poder, Dios mío, ser los pregoneros de tu justicia en esta tarde. Yo no te pido, Dios mío, que me quites, sino que me uses para gloria y honra de tu nombre. Que mientras predicamos tus palabras, tú rompas cadenas, los yugos se pudran a causa de la unción, que tú sanes toda enfermedad, que haya un rompimiento poderoso en el ambiente espiritual, Señor amado, y que tú, Dios me hagas libre aquel que está atado, Padre, Señor amado, el quebrantado, fortalécelo, dale ánimo por medio, Dios mío, del poder que contienen las letras escritas en este libro, Señor amado. En el nombre de Jesús te pedimos que sea glorificado una vez más, Dios mío, así como ha sido glorificado siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale la mano al que está a su lado y dígale: Dios se acordó de ti. Dios se acordó de ti. Dígaselo: Dios se acordó de ti. Ayúdanos, Jesús. Gloria sea al Señor. Maravilloso Dios. Por esta palabra, mi hermano, podemos analizar tres puntos muy importantes. Número uno, que en esta condición nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Gloria a Jesús. Por ahí muchos dicen o predican un evangelio donde le enseñan a la gente que Cristo te recibe tal y como tú eres, pero que no te cambia, sino que te deja de la misma manera en la que te recibe. Y cuando vamos a la Biblia, ciertamente Cristo dijo: venid a mí los que estáis atados y cargados, o los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea que la manera en la que Cristo los recibe, o en el estado en el que Cristo recibe a estas personas, es bajo una carga de opresión maligna. Pero aunque los recibe en este estado, ellos no están supuestos a permanecer en este estado de opresión, sino que desde el momento en el que conocen la libertad de la palabra y comienzan a experimentar una cercanía con el Espíritu Santo, el mismo Dios se encarga de romper esas cadenas de maldición. Amén. Que había en su vida, las cadenas de pecado, las cadenas de deleite, las cadenas de concupiscencia de la carne que los estaban oprimiendo. Y yo entiendo que vemos muchas personas que aún dentro del evangelio todavía permanecemos en este tipo de condición, cuando se supone que no sea así, porque una vez conocimos a Cristo, nuestra vida debe de reflejar cambios totalmente opuestos a lo que nosotros teníamos antes, porque dice el apóstol Pablo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cuántos creen que son hechas nuevas las cosas en Cristo cuando tú tienes un encuentro con Él? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Hay gente que no lo cree porque no lo ha experimentado. Amén.
La gente que dice la oración no funciona es porque nunca han orado en su vida. Amén. La gente que dice la palabra no cambia a nadie es porque nunca la ha leído. La gente que dice el evangelio que ustedes predican no tiene la autoridad para cambiar la vida de nadie es porque todavía no han experimentado el poder del Espíritu Santo. Porque Cristo dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero cuando se convierten en vida, cuando nosotros estamos dispuestos a creerla, a atesorarla y a ponerla por obra. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios en esta hora, hermano? Gloria a Dios. Porque es imposible que la palabra tenga efectividad en nosotros si no la estamos creyendo. Amén. Si no la recibimos como ella es entregada. Porque hay quienes la quieren diluir a su manera. Porque como están acomodados al estilo de vida que llevaban en el mundo. Y el creyente no se debe de acomodar al mundo. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Gloria a Dios. Conocemos por medio de los tiempos y las edades que han habido múltiples personas que a través de los años han estado dominadas bajo un poder de la potestad del aire. Estamos hablando del príncipe que opera en los hijos de desobediencia. Y ese mismo espíritu estaba dentro de nosotros antes de tener ese encuentro con Cristo. Amén. Pero lo hermoso del evangelio es que hubieron personas que conocían el camino de regreso, pero hubieron otros que Cristo le tuvo que salir al encuentro. Gloria a Dios. Porque de la misma manera en la que el hijo pródigo volvió entre sí y dijo: volveré a mi casa de donde salí. El hijo pródigo no estaba esperando que a él lo vinieran a buscar. Él dijo: yo sé dónde queda mi casa, yo sé cuál es el camino de regreso a mi casa, por lo tanto yo soy el que tengo que tomar la iniciativa de volver al lugar de donde yo salí, el lugar donde yo pertenezco. Porque hay quienes, al igual que el hijo pródigo, se dejaron influenciar por un pensamiento. Maravilloso Dios. Un pensamiento que los limita y los retiene. Todavía una mente esclavizada al mundo. Una mente esclavizada al pecado. Y estoy hablando de aquellos que una vez gustaron del don celestial. Aleluya. Estoy hablando de los que conocen la palabra. Porque ciertamente Judas tenía el mejor maestro, el mejor profeta, el mejor pastor, el mejor instructor, el mejor evangelista. Y aún así Cristo se atrevió a decir: no os escogí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Aleluya. Judas tenía conocimiento, pero el conocimiento no había provocado cambios en su vida. Eso es. Y no estamos hablando de un predicador vacío que hablaba palabras huecas. Estamos hablando de aquel de quienes hablan los alguaciles diciendo: ese hombre habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos y los escribas. Porque la palabra de Dios puesta en los labios de una persona que tiene el Espíritu Santo siempre llevará un impacto de poder que hará que los enfermos se sanen, que hará que las cadenas se rompan, que hará que los demonios huyan de los cuerpos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gracias, Señor. Pero esto es cuando hay una intimidad con Dios. Amén. Cuando conocemos a Dios. Cuando Dios nos conoce a nosotros. Porque nos encerramos con Él en el secreto. Por eso es que Cristo dice: cuando vayan a orar a vuestro Padre, cerrad la puerta de vuestro aposento. Orad a vuestro Padre que ve en los secretos. Y vuestro Padre que ve en los secretos os recompensará en público. Pero muchos de nosotros nos hemos olvidado de cerrar la puerta. Aleluya. Pero ¿qué es menester o a qué es menester cerrarle la puerta? Número uno, al pecado. Porque en pecado no podemos tener comunión con Dios. Amén. Porque la íntima comunión con Dios es con los íntegros de corazón. Por eso el salmista dijo: yo fui joven y envejecido y no he visto justo desamparado. O sea que a quien Dios no desampara es a los que practican la justicia, a los que se esfuerzan en la gracia, a los que persisten en seguir peleando la buena batalla de la fe. No importa la oposición, no importa los levantamientos, no importa la conspiración de muerte en contra de ellos, no importa el acta de maldición que Satanás haya pronunciado para destruirlo. La palabra dice por medio del apóstol Pablo que
Dios revocó, anuló el acta de maldición que antes estaba sobre nosotros, que nos dio la libertad para que ahora pudiéramos acercarnos ante el trono de la gracia para implorar oportuno socorro. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¡Aleluya! Ahora, esta experiencia no la puede tener todo el mundo. Hay gente que quieren conocer a Dios, pero la pregunta es, ¿en qué condición te quieres acercar? Aleluya, aleluya. Porque antes de Moisés acercarse a la zarza, el Señor le dice, quita el calzado. ¡Qué lindo! ¿Qué es lo que tú tienes que quitar de tu vida que te adistancia de la presencia? Sí, Señor. ¿Cuáles son las cosas que albergas en tu corazón? Los malos pensamientos, la negatividad. Mira, hermano, hoy vemos un montón de cristianos negativos. Sí, Padre, aleluya. Viven el evangelio con amargura. Viven el evangelio como que si esto fuera por obligación. Y se le olvida que la gracia te ayuda a experimentar libertad. No para que tú sirvas bajo obligación, sino para que sirvas bajo amor y bajo compromiso con el Dios del cielo. Amén. No con los hombres, no con los hermanos, no con los concilios, no con las instituciones eclesiásticas, sino con el Dios que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Él vive! Cristo dijo, el evangelio sufre violencia. ¡Qué lindo! Porque el reino de Dios implica el evangelio. Por eso él le dijo a los fariseos, las llaves del reino se os son quitadas a vosotros. Bendito Jesús. Porque ellos decían o tenían la autoridad por medio de esa llave de cerrarles la puerta del reino o de abrírsela a los que querían entrar. Bendito Jesús. Por eso Cristo los confronta y les dice, ustedes hipócritas, fariseos y escribas, no entráis vosotros, pero no dejáis entrar a los que están entrando. Aleluya. Él Porque vive. ellos tenían las llaves del reino. Santo Jesús. Por eso el sumo sacerdote Caifás dijo en una ocasión, este pueblo que no conoce la ley. O sea que la llave para entrar al reino era conocer la ley. El salmista dijo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por eso no entiendo cómo todavía escucho a personas que se atreven a decir que la ley no sirve. Si la ley no llegase a servir, entonces ¿qué sería de los antiguos justos que vivieron bajo el pacto de Dios? ¿Qué sería de los antiguos que vivían bajo el pacto de las obras? Esa gente se movía no solamente bajo obras, sino también bajo fe. Por eso es que en Hebreos capítulo 11 nos habla de los hombres de la fe. Nos habla de hombres como Enoc, nos habla de hombres como Josué, nos habla de hombres como Abraham, gente que impactaron por medio de la fe de ellos, que los llevó a obrar en medio de tiempos de ley. Vive. Pero usted está equivocado si Abraham no conocía lo que era la ley mosaica. Aleluya. Dios dio testimonio de que él guardó sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos y sus estatutos. Qué lindo. Santo Jesús. Y ahí se cumple lo que dice el salmista: para siempre permanece tu palabra, oh Jehová, en los cielos. Antes de que fueran dadas tablas, ley en tablas de piedra, ya la ley estaba escrita en el corazón de Dios. Por eso es que usted y yo tenemos una palabra que tiene el corazón de Dios impregnado en ella. Todo lo que usted ve escrito aquí es el corazón, es el pensamiento, es el pensar de Dios, es lo que Dios tiene por dentro, es la esencia de lo que Dios es. Aleluya. Él Y ya que estamos vive. hablando de esencia, hay gente que lamentablemente no tienen identidad o no conocen qué identidad ellos tienen. Triste. Y usted diría, ¿qué es eso? Bueno, el que conoce cuál es su identidad sabe quién él es, Amén. Lindo, papá. sabe a quién le sirve, sabe quién es su padre. Aleluya. El que no tiene identidad siempre está desvariando en dos pensamientos. Santo Jesús. Siempre se mueve bajo inconstancia. ¿Por qué Israel estaba queriendo servir a Dios y a Baal al mismo tiempo? Porque no tenían identidad. No conocían cuál era su esencia. O muchos de ellos tenían el conocimiento, pero no hacían nada al respecto para cambiar el rumbo de su vida. Tremendo. Porque amaban más la idolatría. Santo. ¿Qué es lo que tú estás amando más por encima de Dios? Aleluya. Que no te deja avanzar y que no te deja crecer. Que no te deja extenderte hacia el propósito. Santo. Porque hay gente que está estancada porque quiere. El que no sirve a Dios en un tiempo lleno de gracia, de libertad de expresión como este, donde no hay
mira mi hermano, es porque no quiere, porque tiempo tenemos de más, porque gracia tenemos de más, porque misericordia se nos han sido reveladas de más. Entonces si nosotros nos perdemos en un tiempo como este donde tenemos la libertad de culto a Dios, es por nuestra propia decisión. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ¿quién nos está buscando para matarnos? Glory. Nadie. Tremendo. Aleluya. ¿Se ha firmado acaso una ley que diga que la iglesia va a ser perseguida en Estados Unidos? No. Si el presidente que está puesto más bien apoya a las iglesias. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que te impide a ti crecer? ¿Sabe a lo que me lleva a eso? A pensar que esto es un asunto más allá de lo literal. Esto es un asunto espiritual. La gente no crece porque todavía siguen encadenados. La gente no crece porque aman más al mundo. La gente no crece porque se encariñan con sus ataduras y con sus cadenas. Hay un dicho por ahí que dice que no hay peor encadenado, no hay peor atado que aquel que ama sus propias cadenas. Gloria a Dios. Aleluya. El gadareno no permanecía bajo cautiverio porque le daba la gana. Él estaba esperando que alguien viniera a su rescate, porque por sí solo no podía experimentar una liberación. Gloria a Dios. Aleluya. Pero usted y yo que conocemos al libertador, ¿qué excusa tenemos Amén. para seguir atados? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Porque ese hombre estaba atado porque no conocía a Dios. Pero ¿cómo es posible que haya gente atada en la iglesia que diga conocer a Dios? Aleluya. Que diga haber tenido experiencias con Él. A veces yo escucho a personas que dicen, Dios se me revela a través de sueños, Dios me habla a través de visiones. Y yo digo, pero ¿y por qué entonces no hay cambio? Amén. Así es. Ayúdanos, Porque Dios. cuando Dios se le apareció en una revelación, en una visión a Isaías, eso provocó que la vida de ese hombre cambiara. Santo Dios. Porque él estaba como muchos cristianos en este tiempo, profetizando, pero tenía un mal en sus labios. Había inmundicia, había manchas de pecado, profería improperios por su boca, y Dios le tuvo que llamar la atención al profeta. Aleluya. El mismo profeta que en el capítulo dice, escucha, oh cielo, y oye tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El primero que se estaba rebelando era el profeta que Dios le había dado. Gloria. Aleluya. Él vive. ¿Cuánta palabra Dios no te ha dado a ti y aún sigues en lo mismo? Dios mío. ¿Cuánta palabra Dios no me ha dado a mí y aún seguimos neutral? Señor, misericordia con tu pueblo. Gloria a Jesús. Y solamente nos basamos en palabras, pero no en hechos. Aleluya, Señor. Maravilloso. Todo se queda en algo efímero, en algo fantasioso. Eso era algo que yo decía el miércoles. Escuchaba y veía una frase de uno de los predicadores antiguos del 1900, yo no sé qué, que salió diciendo, a veces tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento que es tan ficticio, que es tan superficial. ¿Cuánta gente tiene que arrepentirse de los arrepentimientos? ¿Qué quiero decir esto? De las lágrimas de cocodrilo. Dios mío, Padre. Que a veces Tremendo. estamos horas llorando, nos levantamos de las rodillas y seguimos en lo mismo. ¿Cierto? ¿De qué vale llorar si no vamos a cambiar? Aleluya. ¿De qué vale humillar nuestra alma si no va? Porque esto no es cuestión de que usted va a hacer una oración y en el momento en que hace la oración ya todo va a volver a una normalidad. Usted tiene que esforzarse por pagar un precio para serle fiel a Dios. Ayúdanos, Padre. Sí, Señor. Esto no se trata de una varita mágica que va a crear cambios instantáneos. Esto se trata del mantenimiento de una salvación progresiva. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Él Tienes que vive. cuidarla constantemente. Amén. Así es. Mira lo que pasa cuando una mascota está en un hogar. Y voy a utilizar este ejemplo porque es el primero que se me viene a la mente. Cuando una mascota está en un hogar y nació en ese hogar y conoce cuál es ese hogar y nunca ha salido de ese hogar, cuando se pierde, usted lo ve que anda por las calles desorientados, Sí, amén. porque no conocen el camino de regreso a casa. Porque hay tanta gente muerta allá afuera que conocieron el evangelio, porque no conocieron el camino de regreso a casa. Aleluya. Santo. Porque como estuvieron acostumbrados a este ambiente, al darse cuenta de las realidades pésimas del mundo, no habiendo una oportunidad para
para ser renovados nuevamente para arrepentimiento. Porque hay quienes Dios le da segunda oportunidades, pero hay otros que la vida se les troncha Así en es. cuestiones de minutos. Así es, gloria a Dios. Así es. Muchachos que en Puerto Rico se les ha dicho, el Señor tiene una palabra para ti. Si no te reconcilias hoy con Él, una bala tiene tu nombre y saliendo del culto te van a matar. Y así ha sucedido en cuestiones de minutos. Terrible. Y han habido otros que no han tenido que un predicador venirles a reprenderles o a tratar la manera de convencerlos de su pecado. Ellos lo reconocen su condición y van a la iglesia y lloran y derraman su alma, y antes de que acabe la prédica usted ve a la gente inundando el altar de llanto, de lágrimas, diciendo: yo me quiero reconciliar con Dios. Predicador, había una voz que me decía: métete en esa iglesia porque hoy te voy a salvar, porque hoy voy a cambiar tu vida, porque tu vida ya no va a volver a ser la misma, porque hoy te voy a levantar. Cuando le dan la gloria a Dios. Él vive. Santo es el Señor. Cuando yo fui a predicar a Nueva York en el 2023, en diciembre 18, 19 y 20, en una campaña, un borracho, que usted diría, ese no está en su juicio cabal, efectivamente, pero dice que ese hombre escuchó una voz que le decía: pasa al altar. Antes de que yo hiciera el llamado a la reconciliación y el arrepentimiento, él era el primero que estaba tirado. Qué lindo, qué lindo. Dios es Y bueno. me decía: yo he pecado, esas eran las únicas palabras que yo escuchaba. Yo he pecado, yo he pecado. Y yo le decía: pero para eso está Cristo aquí, para sacarte de esa vida de pecado. Amén. Pero la culpabilidad, el peso de los pecados que había cometido se agolpaba tanto sobre él, que eran las únicas expresiones que salían por su boca. Yo he pecado, gritando bajo desconsolación. Tremendo. Amén, amén. Y cuánta gente en la iglesia a veces llora y uno dice: wow, el Espíritu le está tocando. No, es la conciencia que los atormenta, Amén, gloria a Dios. porque cometen pecados en su casa y quieren venir al culto como si nada pasó. Aleluya. Y el Espíritu no puede ser burlado, porque Él revela las intenciones de los corazones de la gente. Sí, amén. Ahora, más allá de esto, en esa condición nosotros escuchamos el Evangelio. ¿En cuál condición? En la condición que relata el profeta Isaías. Esto ciertamente se cumple en tiempos de Cristo. Por eso es que Él dice: esta palabra se ha cumplido delante de vuestros ojos. ¿Cuál palabra? Esta que está aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Número uno, Cristo estaba ungido con el Espíritu Santo. Pero ¿con cuál fin o para qué? Número uno, para predicar buenas nuevas a los pobres. Usted y yo éramos pobres de espíritu. Amén. Así es. Y no pobres de espíritu porque teníamos una necesidad tan profunda, porque exactamente vivíamos en una miseria. Más allá de ser pobres, éramos miserables a la presencia de Dios. Estábamos como el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, a quien David mandó a llamar. Se encontraba en una ciudad de miseria, Así es, gloria a Dios. donde se encontraba lo peor de lo peor. Así es. La gente que despreciaba a los que vivían en la ciudad. Dios mío, Señor. Los cojos, los mancos, los ciegos, los pobres, los de bajos recursos, los que no tenían asistencia, que los Aleluya. que vivían ahí no les era garantizado de que iban a vivir por mucho tiempo, porque la agonía, la aflicción, la condición de pobreza extrema que había en ese lugar los liquidaba. Santo. Mas sin embargo, David dijo: yo he hecho un pacto con su padre y hay uno dentro de los que viven en miseria que me es menester que yo lo llame a llamar, que yo lo mande a llamar, porque se va a sentar conmigo en mi mesa, porque va a vestir mi ropa y porque va a comer y va a estar delante de mi presencia todos los días de su vida. Dios nos sacó de la tierra de lo de mar, de la tierra de miseria, nos llamó, nos extendió su manto de misericordia, nos desató las cadenas y las ligaduras de muerte que habían sobre nosotros y nos hizo sentar en su mesa. ¡Gloria! ¡Sí, Señor! Y a veces a mí me da pena Gracias. tener que escuchar a la gente cómo se jacta de lo que ellos tienen, Gracias por tu cuando antes de conocer a Cristo
comían de la basura. Ay, sí. Cuando antes de conocer a Cristo, estaban en la esquina de un cuarto llorando, lamentándose Amén. y diciendo, Dios ayúdame, y ahora usted los ve con una frente erguida. Dios mío. Se les olvidó de dónde Dios los sacó. Santo. Se les olvidó lo que Dios hizo por ellos. Aleluya, aleluya. Se les olvidó la condición tan triste y tan crítica en la que se encontraban. Que Dios no los halló en un buen estado. Dios los halló en lo peor de su vida. Habían algunos que ya un espíritu de suicidio los estaba rondeando y los agobiaba cada noche. Hay gente que ha testificado diciendo, antes de Cristo aparecerse a mi vida, Amén. yo estaba a punto de suicidarme. Amén. Yo me estaba metiendo pastillas para morirme. Yo me estaba cortando las venas. Y aunque sangraba, aunque esas pastillas eran para matarme, había algo dentro de mí que me daba vida. Era el Espíritu Santo de Dios, que por donde pasa le da vida a todo lo que está muerto. El mismo espíritu que se encontraba en el valle de huesos secos, a quien aclamó Ezequiel diciendo, Espíritu, ven de los cuatro vientos y llena estos huesos secos. ¡Viva Dios! Gloria a Dios. Ese mismo espíritu tenía Cristo. Gloria a Qué Dios. lindo. Y ese espíritu le dio autoridad Amén, amén. para predicar buenas nuevas a los pobres. Los pobres eran los desechados. Mire, la diferencia entre Naamán y estos pobres, porque podríamos hablar de similitudes, pero también podríamos hablar de diferencia. Naamán era un hombre pobre puesto en un cargo de eminencia. Pero los pobres de la época de Cristo eran gente que lo apartaban de la población. No los querían en sus entornos, los leprosos, los enfermos, los paralíticos. Eran los más menospreciados. Ahora aún hasta muchos pobres tienen más recursos de los que habían antes. Tremendo. Es más, yo me atrevo a decir que los hombres que hay en esta época están mejor que los pobres que había en aquella Amén, época. amén. Porque estos tienen recursos, aquellos no tenían nada. No tenían nada. Si estaban paralíticos, pero no había nadie con palabra de Dios para levantarlos, se morían en esa condición. Pero Dios visitó a su pueblo por medio de su Hijo para que la miseria espiritual se acabara, para que las enfermedades cesaran, para que los demonios dejaran de atormentar a la gente. Por eso es que Cristo dijo claramente que antes de alguien entrar a su casa, primero tiene que atar al hombre fuerte. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que la casa era el mundo y el hombre fuerte era Satanás. O sea que Cristo vino a atar al diablo, vino a atar a los demonios para luego ganarse para sí aquellos que estaban en el mundo. Así es, gloria a Dios. Para saquear, o sea, para quitarle las pertenencias, las propiedades que le correspondían. Usted y yo éramos propiedad del diablo. Así es. Usted y yo nos asemejamos al burro a quien Cristo manda llamar por medio de sus discípulos. Aleluya. Lo primero que le dice, dile a sus dueños que mi Señor lo necesita. Dios mío, Padre. El diablo nos tenía como marionetas, pero en un día Cristo le dijo, lo necesito. ¡Ay, qué lindo! No, pero es que este es mío, lo necesito, porque yo pagué un precio de sangre por él. Yo lo redimí, yo lo puedo justificar. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios en esta hora? Y cuando Dios da una palabra, no hay diablo que pueda anularla, no hay diablo que pueda oponerse al llamado de Dios. ¡Vive! ¡Aleluya! Número 2, le digo, van a encontrar un pollino de asna, lo van a desatar. Santo Jesús. ¿No estábamos acaso usted y yo atados? Amén. Así es. Nosotros éramos animales irracionales. Así es. Actuábamos bajo torpeza. Teníamos el entendimiento entenebrecido. Cualquier locura para nosotros era normal. Así es. Porque ya nos habíamos adaptado a esa vida. Pero lo que antes veíamos como ganancia, ahora lo vemos y lo estimamos como basura. Porque hemos logrado agarrar a Cristo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Porque hemos ganado a Cristo y Cristo nos ganó también a nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria a Jehová en esta hora, hermano? ¡Vive! Por eso es que la música que antes me llamaba la atención ya no me llama la atención. El reggaetón que a usted le gustaba bailar, que a mí me gustaba escuchar, el rap, la salsa, el merengue, ya a nosotros no nos llama la atención. Amén, amén. Gloria a Dios. Las discotecas a las que usted se metía,
Yo no fui nunca a una discoteca. Gracias al Señor. Yo no conozco lo que es una discoteca por la misericordia de Dios. Pero entiendo que mucha gente dentro del evangelio, cuando estaban en el mundo, conocían lo que era una discoteca. Amén. Y conocieron lo que era estar ebrio. Y conocieron lo que era estar bajo sustancia. Y conocieron lo que era bailar con las amistades que estaban allí. Y perrear con los que estaban allí. Pero ahora que están en Cristo, miran a su vida pasada y dicen: ¿qué era lo que yo estaba haciendo allí? ¿Qué era lo que había allí que me llamaba la atención? ¿Cuál era la cosa de valor que había en aquellos lugares que me hacían que me quedara allí y que amaneciera en esos lugares? ¡Aleluya! ¿Usted sabe cuánta gente murieron a tiroteado en esos lugares de mala muerte? Triste. Y a muchos de ustedes Dios los libró de eso. Amén, amén. Porque cuando están bajo el efecto del alcohol, viene un loco, saca una pistola y pega a matar a medio mundo. ¿Cuántas noticias no hemos escuchado de eso? Muchas. De jóvenes que a veces tuvieron una pelea en una discoteca, sacaron el arma y mataron a 3 y hirieron a 5. Tremendo. Usted y yo estamos vivos por misericordia de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo desde mis 5 años crecí estando en una congregación, pero hice locuras también. Tenía algo de qué arrepentirme. Todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Yes. Alabanzas. Sea que hayamos nacido o no en el evangelio, llega un punto donde nos rebelamos contra la voluntad de Dios y Dios tiene que jalarnos las orejas y Dios tiene que llamarnos la atención para que entendamos que no es a mi manera ni a tu manera, sino a la manera de Él. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios en esta ¡Vive! hora? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En ese estado reconocimos la palabra de liberación. Y todo cambió desde el momento en el que creímos en aquel que nos estaba dando la palabra. Gracias, mi Señor. Aleluya, así es. ¿Cuánta gente a mí se me acercaba y me decía: tú vas a ser un ministro del evangelio? Yo no le creía. Yo decía: yo ministro, si yo quiero ser baloncelista. ¿De qué me está hablando este? ¿De qué me está hablando esta? Mi mentalidad era otra. Amén. Mi mentalidad no era servir a Cristo. Mi mentalidad no era predicar. Mi mentalidad no era permanecer dentro del evangelio. Es más, yo le aseguro que si nosotros estuviésemos todavía en Puerto Rico, yo ni siquiera estuviese dentro del evangelio. Amén. Yo estoy aquí por misericordia de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. A veces la gente piensa que esto son palabras que uno expresa como frase. No, esto es una realidad que no podemos negar. Amén. Gloria a Dios. La misericordia de Dios te alcanza en manera donde tú ni lo esperas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y yo decía: bueno, cuando nos vinimos para acá, yo dije: bueno, nos podemos cambiar de lugar. Hicimos la oración de reconciliación, pero mi mente no había cambiado. Yo seguía en lo mismo, con los mismos planes, con las mismas metas. Un día en la cancha de la escuela me puse a jugar baloncesto y me di un cantazo contra un poste. Desde ahí se me chavó la columna vertebral y el doctor me dijo: tú no puedes volver a jugar deporte porque el día que lo hagas puedes quedar paralítico. Tremendo. Y todavía tengo esa molestia. Que mi mamá es testigo que a veces me levantaba de la cama, hermano, y eran gritos los que pegaba. Amén. Mi cuerpo paralizado por causa del dolor. Así es. Y Dios me lo puso como aguijón, diciendo: el día que te pongas rebelde, te voy a apretar. Y capaz de que Aleluya. me dejas tú en una silla de ruedas. O sea que la sentencia y la forma de Dios tratar con cada persona es muy diferente, pero todo con un resultado. Y es que procedamos al arrepentimiento y comencemos a bastarnos de su gracia y a no depender de nosotros mismos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Dios es bueno. Y así como Maravilloso y Dios se acordó de su poderoso. pueblo Israel diciendo: lo suyo vino. Pero la diferencia es que Israel no lo recibió. Pero a los que le recibimos en su nombre nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Ahora dice más: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Gente con heridas. Tremendo. Con heridas hechas por sus semejantes. Con tantos tormentos mentales y cargas y presiones. Aleluya. ¿Cuánta gente testifica? Yo no sé cómo estoy aquí. Si yo odiaba a mi padre, yo odiaba a los que me hicieron mal en un pasado, yo quería hasta matarlo. Yo tenía heridas en mi corazón. No sé qué fue lo que provocó un cambio en mí.
Yo no quería saber de los amigos con los que yo me pasaba antes porque me hicieron daño. De las relaciones que yo tuve antes que me hicieron daño. De las personas con las que yo me rodeaba porque me crearon grandes estragos en mi vida. Aleluya. Porque a veces decimos en la iglesia es hipócrita. Los que nosotros nos juntábamos antes eran más hipócritas que los que están. Sí, amén. ¿Cierto? Porque esos decían ser tus amigos, pero cuando estabas en problemas eran los primeros que se iban. Aleluya. Y esa lección yo la aprendí desde muy pequeño en la escuela. Porque yo escuchaba esa frase, pero yo no sabía lo que era eso. Tremendo. Me recuerdo un día que a uno que yo llamaba amigo, para que usted vea lo que Dios hace, aún desde pequeño trabajando con uno. A uno que yo llamaba amigo fue el que me metió en problemas. Yo desde ahí dije, el único amigo se llama Dios. Aleluya, gloria a Dios. Si se lo va a dar, déselo fuerte. El único amigo se llama Dios. El mundo no es amigo de usted, porque dice la Biblia que el mundo no nos ama, y si nos ama es porque somos de Él. Así es. Así es, Dios. Pero ¿sabe por qué no nos acoge? Porque no pertenecemos al mundo. Por eso es que nos aborrece y por eso es que nos desprecia. Nos tildan de locos y de plagas. Bendito Jesús. Y se les olvida que nosotros le estamos haciendo un bien a la humanidad. Sí, así Amén. es. Amén. Aleluya. Porque hay mucha gente con necesidades en su corazón. Sí, amén. Amén. Con necesidad de una palabra. Con necesidad de que uno ponga sus manos con el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Y todo lo que hay dentro de ellos se deshaga en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, más allá de esto, dice que Él vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente atada había en el pueblo? Los primeros atados eran los líderes, Wow. a quienes Cristo le dijo: todo aquel que es vencido de alguien se hace esclavo de aquel que lo venció. Ellos le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Cristo le dijo: el que es vencido por el pecado, esclavo es del pecado. Así ¿Qué le es. estaba diciendo? Ustedes son esclavos del pecado. Aleluya. ¿Acaso usted y yo no éramos esclavos del pecado? Sí, amén. Y yo me atrevo a decir que hay gente que no ha nacido de nuevo en el Evangelio que todavía es esclava del pecado. Aleluya. Porque el que ha nacido de nuevo, la simiente de Dios que permanece en él, no le permite pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuánto le da la gloria? Pero dice la palabra: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús. Pero ese Maravilloso. arrepentimiento debe de ser inmediato. Pedro, él traicionó a Cristo, porque hablamos de Judas que lo traicionó, Pedro lo negó. Eso también es traición. Amén. Gloria a Dios. Él lo traicionó, diciendo: yo no conozco a ese hombre, yo no sé quién es, yo no me pasaba con ellos, por tratar de salvar su pellejo. Precioso, papá. Yo me recuerdo, hermano, que ahí en Miami, cuando yo asistía a la escuela, pues yo siempre vestía de una cierta forma diferente. Y cuando llegaba a la escuela, los niños me preguntaban si yo era cristiano, porque yo no hablaba malo, no tenía palabras soeces en mi boca, siempre me pasaba distanciado. Me decían: ¿tú eres cristiano? Y yo les decía: no, yo voy a la iglesia. Aleluya. Yo voy a la iglesia. Pero ¿por qué yo decía yo voy a la iglesia? Porque mi objetivo no era ser cristiano, les estaba hablando una verdad. Malo es que le dijera yo soy cristiano cuando no lo era. Porque ellos tarde o temprano, por medio de mis hechos, se iban a dar cuenta de que no lo era. Yo le dije: no, yo no soy cristiano, mis papás son cristianos, pero yo voy empujado. Como quien dice, obligado. Ahora me dicen: tú eres cristiano. Con mucho orgullo digo: yo soy cristiano, yo le sirvo a un Dios de poder. Y con mi hermano un día estaba en el trabajo, saqué mi Biblia y una muchacha se me acercó y me dice: ¿y tú estás leyendo la Biblia? Claro, este es mi libro favorito. Cuando le da la gloria a Dios, este libro fue el que me cambió, este libro fue el que me trajo vida, este libro fue el que le dio sentido a mi vida, este libro fue el que cambió mis pasos. No me voy a avergonzar de un Dios como el que yo tengo, de una palabra como la que Dios me ha entregado. Pero Pedro, cuando lo negó, dice que rápido lloró cuando Cristo lo miró. Esa mirada tuvo que ser tan penetrante. Sí, así es.
Tremendo. No solamente acordándole lo que él había hecho y lo que Cristo le había decidido, sino mostrándole misericordia y perdón. Wow. Bendice, alma mía. Porque dice que cuando Cristo salió, que le iban a llevar ante Poncio Pilato, lo miró en el balcón. Y Pedro dice que fue llorando amargamente. Santo Jesús. O sea que todo aquel que es nacido de nuevo, cuando peca, le duele haber pecado. Amén. Amén, amén. Si usted no le duele cuando peca, usted no ha nacido de nuevo. Gloria a Dios. Si usted no le duele fallarle a Dios, usted no sabe lo que es Espíritu Santo. Aleluya. Porque el mismo Espíritu produce un arrepentimiento en tu corazón. Y ya con esto vamos terminando. Número 4, vista a los ciegos. ¿Cuántas vendas no tenías tú y no tenía yo? Estábamos cegados porque vivíamos bajo un ensoberbecimiento donde pensábamos que el estilo de vida que nosotros llevábamos, por cuanto hacíamos ciertas obras de caridad, nos justificaban y nos podían meter al cielo. Alabanza. Y Pablo dice, esto no es por obras de justicia propia para que nadie se gloríe, sino por medio de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Porque él había sido testigo que conforme a su carne, él tenía de qué gloriarse. Porque él había hecho muchas obras en cuanto a la ley se refería. Y se llamó a sí mismo irreprensible. Él dijo, el Señor sabe que desde mis antepasados yo le he servido con una limpia conciencia. Qué lindo, aleluya. El Señor me es testigo, dijo él, de lo que estoy diciendo. O sea que ese hombre era un hombre que guardó la ley con mucho cuidado. Mas, sin embargo, estaba ofendiendo en un punto. Estaba matando a sus hermanos. Wow. Y Santiago dice que el que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de toda. Tremendo, O aleluya. sea que los pecados que usted no ha practicado, que están escritos en la ley que usted no debe de practicar, recaen sobre usted. Santo Jesús. ¿Usted escuchó eso? Santo. Por eso es que el evangelio es más serio de lo que usted y yo pensamos. Amén. Cuando Cristo dice que el evangelio sufre violencia, es porque el justo con dificultad se está salvando. Amén. Y si el justo, siendo justo, tiene dificultad para salvarse, ¿qué será de nosotros que a veces andamos bajo tibieza y lejos del primer amor? Dios mío, Padre, misericordia, Señor. ¿Será que tendremos oportunidad de salvarnos? Yo estoy luchando para salvarme. Amén. Gloria a Usted se Dios. supone que esté luchando para salvarse. Amén, así es. Gloria a Dios. Olvídese ya de andar peleando con su hermano. Eso no le va a dejar nada bueno. Amén. Gloria a Dios. Así es, aleluya. Usted tiene que pelear contra el diablo y contra usted mismo. Amén. Gloria a Dios. Amén, así es. Porque hay que hacer morir, dijo Pablo, a los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. O sea, mi lucha es contra mí. Mi peor enemigo soy yo. Aleluya. Porque la carne me quiere matar. La carne en la que yo habito, la carne a la que yo alimento, la carne a la que yo baño, me quiere matar. Así es. Bendecimos tu nombre, Jesús. Y hay dos opciones: o ella me mata, dejándome yo que lo haga, o yo la mato a ella por el Espíritu. Hay que matarla, hay que matarla. Gloria a Dios. Si no la matas, te matan a ti. Santo Jesús. En el mundo esa expresión se convierte en una realidad en la vida de muchos. De aquellos que josean en la calle. Ellos dicen, si yo no mato primero a mi enemigo, mi enemigo me puede matar a mí. Y para que sufra mi familia, no, yo prefiero que sufra la familia de él. Así dicen los gatilleros de la calle, los que bregan con pistola, los que se matan entre pandillas. Mejor que sufra la familia de él a que sufra la mía viéndome morir. Tremendo. Apareciendo en la noticia con una sábana blanca puesta encima de mí, en un velorio. Y esta palabra lo podemos aplicar en el sentido espiritual. O terminas tú siendo muerto por la carne, o tú terminas matando a la carne. Santo Jesús. Por ti solo no lo vas a poder hacer. Porque hay gente que fracasa en el intento porque piensan que con su fuerza lo pueden hacer. Dicen, yo no necesito consagrarme mucho, por eso es que están caídos. Yo no necesito tanta oración porque es que Cristo ya oró por mí. Santo Jesús. Qué bonito ver del Evangelio así. Y Pablo, que pasaba en muchos desvelos, en muchos ayunos, en muchas vigilias. Hombres que pagaron el precio para ver algo de parte de Dios.
Usted y yo debemos de hacer lo mismo. Los afanes y las ansiedades que habían en aquella época no son como las de ahora. Las de ahora han aumentado más. Amén. Usted diría, ¿por qué esa gente servían a Cristo con más libertad antes? Antes no existían los mismos afanes y ansiedades que hay ahora. Amén. Yo le aseguro que si los cristianos de aquella época estuviesen en este tiempo llenos de comodidad, llenos de abastecimiento, sucedería lo que sucedió con los padres primitivos. Se hubiesen sentado en la silla del conformismo y hubiesen permitido que siguiesen haciendo estragos con el evangelio. Tremendo. Mire lo que pasó, que en el libro de Hechos, antes del Espíritu ser derramado sobre los apóstoles, dice que ellos se encontraban en Jerusalén y de ahí no salían. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Levantar una persecución. Porque si no, se iban a quedar en las cuatro paredes, predicándole a los mismos. No iban a llevar el evangelio a más ningún lado. Se estaban conformando en predicar en Jerusalén nada más. Y despertó Dios una persecución para que la palabra no solamente en Jerusalén se predicara, sino también en Antioquía, en Listra, en Damasco y hasta los confines de la tierra, en lugares donde no conocían a Dios, porque servían a cultos idolátricos, porque servían a dioses extraños. Pero cuando Dios levantó a un hombre como el apóstol Pablo y comenzó en sus viajes misioneros, él comenzó en cada ciudad, en cada aldea, en cada provincia que se paraba a predicar el evangelio. Y cuando veía a la gente en idolatría, dice que su corazón se enardecía dentro de él, viendo como esa ciudad estaba perdida. Así es, gloria a Dios. Él no era como nosotros que decimos, ponme a alguien en el camino para hablarle. Esa es la oración de nosotros. Señor, pónmelo en el camino para yo hablarle. Pablo no era así. Pablo iba donde ellos y le hablaba. Amén, gloria a Dios. Pablo no estaba esperando que la gente le vinieran a preguntar. Él les sacaba conversación. Y en medio de esa conversación les presentaba a Cristo. Maravilloso. Hello. Maravilloso. Es para que usted vea la diferencia entre lo que es conocer a Dios y decir conocer a Dios. Y ya con esto termino. Número 5. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de todo esto? Que esta misma palabra se nos ha sido encomendada a nosotros predicarla. Amén. Usted diría, pero los años no son agradables. Vamos en un decline. La situación va empeorando. Las cosas no están como antes. Es que los tiempos de antes no eran tan buenos que digamos. Porque a la generación de Cristo Él le llama generación adúltera y perversa. Por eso es que el proverbista dice, no pregunte por qué los días pasados eran mejores que estos. Porque ninguna de estas cosas hablarás con sabiduría. Santo Jesús. ¿Qué está diciendo el proverbista? Los tiempos pasados no son mejores que los presentes. Todos son iguales. Lo único que va empeorando es las personas que se convierten en inventores de males nuevos. ¿Usted sabe lo que es un inventor de mal? Alguien que busca la manera de crear algo distinto para pecar contra Dios. Aleluya. Pablo nos habló acerca de este tipo de hombre en 2 de Timoteo capítulo 3. Hablando acerca del carácter de los hombres en los postreros tiempos. ¿Cuál sería el comportamiento? No solamente de los que están afuera, sino de los que están adentro. Amén. Nos habló que se levantarían burladores, maldicientes. Nos habló que se levantarían detractores y enemigos de la cruz de Cristo como lo hubo también en su tiempo. Que se levantarían gente que blasfemarían el nombre de Cristo. Aquellos que dudarían acerca del advenimiento del Hijo de Dios. Diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Dónde está el cumplimiento de lo que ustedes vienen predicando? Santo Jesús. Porque el mundo actúa bajo un sentimiento carnal. Por eso es que ellos dicen, ustedes vienen diciendo que Cristo vino hace 2000 años. Y si Cristo vino hace 2000 años y hace 2000 años se viene predicando el evangelio, y dicen desde hace 2000 años que Él viene y no viene nada, entonces ¿qué hay de verdad en lo que ustedes están predicando? ¿Sabe cuál debe de ser nuestra respuesta? El que ha de venir vendrá y no tardará.
Qué lindo, Jesús. Ah, pero es que ya se lleva más de 2000 años. El Señor le dijo al profeta Isaías, aunque la palabra tardare, la palabra va a tener un cumplimiento. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aunque Cristo tarde 30, 40, 100 años más, pero de que viene, viene. De que nos vamos. De que seremos levantados. A su nombre. Póngase sobre su pie. Maravilloso, Dios. Maravilloso, Jesús. Qué lindo, papá. Aleluya. Mi Rey, mi Salvador, aleluya. Dios se acordó de nosotros. Tú eres bueno, mi No Señor. tenía razones para hacerlo, porque nosotros no le habíamos dado ninguna razón justificable para que Él se acordara de nosotros. Maravilloso, Dios. Las razones que tenía Él era para condenarnos y juzgarnos y decirnos, ustedes todos van a quedar destituidos de mi presencia para siempre. Mas sin embargo nos dio oportunidad para que el Espíritu nos renovara, para que nuestro entendimiento fuera transformado y nuestros ojos fueran alumbrados por la luz del Evangelio. Gloria a Jesús, aleluya. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, papá. Bendice la vida de aquellos que la han recibido con Gracias, mansedumbre en su Señor. corazón. Gracias, Dios mío, porque nos has hablado, nos has Tú eres ministrado. bueno, Padre. Gracias Tú eres porque tu palabra es fiel y maravilloso. verdadera y ya nunca retornará tras vacía, sino que hace el efecto por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús te doy gracias una vez más, porque me has permitido predicarla con tu ayuda y con tu dirección, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy Gracias, mi gracias. Señor Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mi hermano y el hermano Saúl con ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos Dios nos habló en esta noche? Amén, aleluya. Gloria a Dios, Él vive. Hermanito Allen, querido es mi Cristo. Amén, gloria a Amén. Dios. Si alguno desea la oración, él con mucho gusto estará orando por usted. Amén, gloria a Amén. Dios. Sin más preámbulos, recuerde que mañana nosotros aquí en Yaqui, más tarde un ayuno congregacional. Vive Allá Jesús. buscando presencia.